Muy buenas noches, El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto tremendo que usted nos pueda acompañar esta noche a disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche, por supuesto, vamos a analizar y conocer a profundidad toda la intimidad de la encuesta de la Universidad Tecnológica de El Salvador, UTEC, que sabemos que usted está muy, pero muy pendiente de conocer la explicación del mismo rector de esta alma mater. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Rector, por segunda vez consecutiva, bienvenido, es un gusto tenerlo acá en 8 en punto. Gracias, Sergio, sí, es un honor poder estar 2 noches continuas, ¿verdad? El honor es mío. Un saludo a todos los televidentes y realmente esperamos que la información que vamos a presentar ahora la hagamos de una forma clara, transparente, de tal manera de que los amigos televidentes puedan comprender lo que ha sido el pensamiento y el sentimiento de los encuestados a nivel nacional el fin de semana anterior y que pues presentamos hoy por la mañana, pero queremos demostrarla de forma plena a los televidentes de 8 en punto. Bueno, ya vamos a hacer gestiones con el Consejo Consultivo de la universidad para que nos acompañe más seguidito en este espacio. En los últimos 3 meses los números han cambiado drásticamente, indica la encuesta de la Universidad Tecnológica. Y aunque Norman Quijano sigue siendo considerado como el mejor para gobernar el país, según el 29.8% de los encuestados, es un hecho que no crece en apoyo. Al doctor Norman Quijano no le ha tenido mayor variación porque en agosto tenía 30.3 y ahora tiene 29.8, con el margen de error que es más de 2 puntos, podríamos decir que se mantiene. Pero el profesor Salvador Sánchez Serén sí ha crecido, porque en nuestra encuesta anterior tenía 23% y ahora ha recibido 27%. Ha crecido 4 puntos. Caso contrario, en la encuesta de agosto, el expresidente Elías Antonio Saca tenía 30.3% de respuesta con mayor capacidad de gobernar y ahora ha disminuido a 21.2%. Al preguntarle a la población cuál es el partido de su preferencia, el FMLN resulta con el 34.5%, Arena con el 29.7% y el Movimiento Unidad con el 10.8%. El 38.4% de la gente considera a los FMLNistas con más capacidad de ganar las elecciones. Solo un 33.3% cree que lo puede hacer Arena y un 13.4% el Movimiento Unidad. En la encuesta que habíamos hecho en agosto, esta misma pregunta era muy diferente. En agosto, cuando preguntamos quién creía que iba a ganar, era mayoritaria la gente que respondió Arena. Dijo 37.5% en agosto. Y cuando contestó FMLN dijo 29.9%. Quiere decir que el FMLN ha cambiado de 29.9 a 38.4 de que la gente tiene la expectativa de que puede ganar las elecciones. Creció más de 8 puntos en 3 meses. Y cuando ustedes evalúan o hacen los números con Arena, tenía 37.5 en agosto y ahora tiene 33.3. Ha caído más de 4 puntos. Y a la pregunta directa de por cuál partido votará el día de las elecciones, así responde la población. Si las elecciones fueran este día, ¿por cuál partido político votaría? Nivel de memoria y espontáneo. 39.3 FMLN. 33.4 Arena. Hay una diferencia de 6 puntos entre el FMLN y Arena. Unidad, 13.7, que es muy parecido al que obtuvo en la otra espontánea de memoria. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Y bueno, arrancamos precisamente de estas declaraciones que el mismo rector Zárate nos brindó a este espacio de noticias, por supuesto Teleprensa. Arrancamos esta entrevista y quiero, antes de iniciar, para no crear falsas expectativas, lo dijimos el día de ayer, la única encuesta, señores, hasta este momento, en la cual usted puede disfrutar, gozar, identificar y descodificar, se llama la encuesta de la Universidad UTEC. Se ha estado mencionando los últimos días que había una encuesta de la Universidad UCA. El día de ayer el padre Andreu Oliva dejó clara que no hay ninguna encuesta, por lo cual se están creando falsas expectativas. Rector, arrancamos luego de esto. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta nueva encuesta, de este nuevo instrumento científico? Sí. Bueno, hay un reposicionamiento de los partidos políticos. El FMLN había estado en la mayoría de encuestas que se habían presentado abajo de Arena, lo que cambiaba dependiendo de la empresa que realizaba o la institución que realizaba
La investigación es cuánto era la diferencia entre Arena y el FMLN, ¿verdad? Recuerdo que el candidato a presidente, siempre que se le entrevistaba, después del 5 de noviembre, cuando uno de los principales rotativos lo colocó ya en segundo lugar y no en primero, decía que habían pasado 39 encuestas que decían que él iba a ser el presidente de la República, ¿verdad? Porque en las encuestas que se habían hecho con antelación, es cierto, Arena y el doctor Norman Quijano tenían un mejor posicionamiento. Pero bueno, hemos visto que la campaña está en pleno desarrollo, hemos visto otro tipo de acciones ante las cuales Arena ha estado reaccionando, tiene que ver también con algunas demandas que se han presentado para exfuncionarios del partido Arena. En la encuesta consultamos y efectivamente esta situación de CEL en él está teniendo un efecto considerable, ¿verdad? Un efecto considerable, más del 20% de la gente contesta en la encuesta que le está dando seguimiento a esto y que tiene influencia en su decisión de voto y de alguna forma, no de alguna forma, y que también el desempeño que está teniendo el presidente de la República, Mauricio Funes, en este momento, está también apuntalando al partido FMLN, ya sea si lo asocian como el candidato que llevó el FMLN para la continuidad en los cambios, que es parte de la estrategia publicitaria que se está implementando, o desde el punto de vista institucional, que el presidente de la República ha dicho que la Corte de Cuentas, que la Fiscalía están haciendo su trabajo y que existen anomalías en exfuncionarios de Arena que lo están afectando. Yo estuve recordando procesos anteriores y algo parecido a esto de esta diferencia de segunda vuelta se dio en el 94 con el doctor Armando Calderón Sol y el doctor Rubén Zamora, ¿verdad? Recuerdo que la única institución que dijo que se daría segunda vuelta fue la Universidad Tecnológica a través del CIOPS. Hubo también mucha discusión acerca de que si eso era cierto o no, pero al final los resultados nos dieron la razón. Hubo una segunda vuelta, estuvimos dentro del margen de error. No quiero decir que por eso lo que estamos diciendo así va a ser. Esto es variable y hay acontecimientos que todavía están por venir. El debate es un elemento clave, pero si se realiza en condiciones en que los candidatos de verdad demuestren y reaccionen ante situaciones que se les plantee la persona que lo está coordinando, no con una agenda, con una lista de preguntas, o sea, y eso es algo que yo creo que la ciudadanía debe saber y debe de preguntarlo. ¿Cómo va a ser el debate? O sea, ¿en qué va a consistir? ¿Se va a repreguntar cuáles son los temas, cuáles son los tiempos? Porque no puede que estemos teniendo una expectativa tan alta de un debate y que lleguemos no a una discusión entre candidatos, sino que a una lectura de planteamientos. Pero bueno, también la encuesta mide el nivel de incidencia que puede tener electoralmente un debate. También la encuesta habla sobre los candidatos. Hicimos investigación sobre los candidatos. Buscamos cómo determinar o qué es lo que espera la gente de lo que es el perfil idóneo del futuro presidente del país. Y en algunas áreas hay semejanza entre los candidatos, pero creería yo que en las más importantes están quedando en deuda los candidatos, y esto tiene que ver también con un poco de apatía, que en un determinado momento la gente está diciendo no que va a votar por el mejor, sino que va a votar por el que tenga tal vez la menor cantidad de características negativas y que esa sea la persona en la que pueda dejar el rumbo del país. Ahora, rector, bueno, un debate puede catapultar a un candidato al presidenciable o lo puede enterrar de una vez por todas. Parto de esta aseveración por una situación que a mí me ha llamado muchísimo la atención. ¿Qué le pasó a Arena? ¿Qué le pasó a Arena? Porque en términos de instituto político, Arena es menos sólido que el FMLN, pero en términos de candidato, hoy por hoy, el doctor Norman Quijano está por encima del profesor Salvador Sánchez Serén. ¿Qué le pasó en estos 2 años? Arena no se reinventó, lo desgastaron los 2 años, la pelea que mantiene con unidad, el FMLN no participa porque el profesor Salvador Sánchez Serén en la mayoría de eventos públicos para exponer sus ideas no ha participado. O sea, ¿cómo se puede descodificar esa información? Veamos, si regresamos al año pasado, cuando fue la elección para alcaldes y para diputados, la forma en la que el doctor Norman Quijano obtuvo el triunfo en el área de San Salvador fue con datos prácticamente nunca vistos en elecciones para alcalde. Con una diferencia de más de 23 puntos, obtuvo la alcaldía
hubo un entusiasmo en aquel momento en que San Salvador, que había sido un coto de caza del FMLN, que siempre había representado la oposición, el análisis, la discusión, la gente que si en presidencia ganaba una alcaldía, la presidencia en alcaldía decidía que tenía que ser otro, y San Salvador teniendo más diputados a nivel nacional, también le daban una conformación diferente a la Asamblea Legislativa. Y con los triunfos, no solo del doctor Norman Quijano, ganaron Apopa, ganaron Soyapango, ganaron Mexicanos. O sea, creo que los números que se hicieron en aquel momento con el departamento de San Salvador fueron muy optimistas y, por supuesto, políticamente hablando, consideraron que la inercia que estaba generando esa serie de triunfos los estaba posicionando en una candidatura presidencial fuerte. Y bueno, lo dicen las mismas encuestas, aún las nuestras. Cuando el doctor Norman Quijano logró su candidatura, logró ganar la alcaldía para un segundo periodo, el nivel de popularidad que tenía y el nivel de figura política que tenía era muy alto, superaba los 60%, el 60%, y creo que eso fue uno de los indicadores para que el COENA también lo considerara como candidato a la presidencia. Bueno, se da todo eso. Yo dije siempre que no es lo mismo ser alcalde que ser candidato a la presidencia, son dos figuras totalmente diferentes, son experiencias totalmente diferentes. No le desmerito lo que él tiene como capital político. Por supuesto, es un capital político envidiable. Pero bueno, percibo un exceso de confianza en Arena, sobre todo cuando se elige como candidato presidente al profesor Salvador Sánchez Serén, en que tradicionalmente en otros procesos electorales, entiéndase, cuando el expresidente Francisco Flores compitió con Facundo Guardado, que era uno de la línea dura del FMLN, le ganó por 23 puntos. Y 3 meses antes de las elecciones, los que hacíamos encuestas no preguntábamos quién iba a ganar, sino que cuánto iba a ser la diferencia. Se repite el proceso para el año 2004, cuando Tony Saca va a las elecciones con Shafiq Handal. Nuevamente, más del 24%. Ninguno de los dos quiso ir a un debate porque el distanciamiento era tan grande que no se daba, ¿verdad? Entonces, creo de que al ver a Salvador Sánchez Serén como candidato, creyeron que se iba a repetir aquel fenómeno que se había dado con gente dura del partido, de la línea dura del FMLN. O sea, no sé si eso los confió, no sé si eso hizo que tuvieran una estrategia o una visión diferente de lo que iba a ser la campaña electoral, pero nada más parecido que lo que pensaron, porque la realidad ahora lo posiciona muy diferente. La carga sobre el doctor Norman Quijano y no tanto sobre la dirigencia de Arena ha hecho de que él tenga un desgaste, ¿verdad? Y haya sido el foco de discusiones y de ataques del presidente y de otras instituciones que han tenido como objetivo disminuirle su imagen y lo han logrado. La investigación esta última que nosotros hemos hecho lo dice. El doctor Norman Quijano tenía 23% en positivo cuando hacíamos el análisis entre favorable y desfavorable. Era tan alta su popularidad que en agosto de este año tenía 23% a su favor. 3 meses después sigue teniendo un margen positivo, pero apenas está superando el 3%. Quiere decir que viene en una pendiente de 23 hacia 3, de 20 puntos de caída en un espacio de 3 meses, que definitivamente el partido Arena debería de buscar una estrategia para reposicionarlo, porque la argumentación que se está manejando hasta este momento no está dando el resultado esperado. Ok, antes de irme a pausa, ¿hay tiempo para reposicionarse? Bueno, el debate... Bajo la experiencia que usted ha 40, bueno, voy a hablar estadísticamente, aunque las circunstancias del modelo estadístico no son semejantes. Regularmente, y las elecciones han sido en marzo, no en febrero, faltando 2 meses para las elecciones, los que hemos hecho encuestas hemos casi acertado, faltando 2 meses para cuando se hagan las elecciones. Nosotros hemos revisado las encuestas de enero, febrero y las de diciembre, y las de enero, faltando 2 meses para marzo, tienen un nivel de certeza sumamente alto, donde la variación ha sido pero despreciable. Claro, no ha existido debate como se va a dar ahora en los primeros días de enero, faltan las elecciones, las elecciones son en febrero, y no ha existido en esas 2 elecciones anteriores una tercera fuerza política que está llevando a una segunda vuelta, aún en la encuesta que nosotros hemos hecho en las 2 elecciones anteriores. Por lo tanto, tratar de copiar el modelo de lo que ya pasó con esta elección
no nos daría los resultados que estamos esperando. Magnífico, buenísimo, señores. Eso se está poniendo muy, pero muy interesante poco a poco. Segundo bloque, vamos a seguir hablando de esto y, por supuesto, reacciones luego de conocer la encuesta de la Universidad Tecnológica. Pausa, en 8 en punto la primera. Regresamos. Con respecto a las encuestas, yo te quisiera decir lo mismo que he expresado. Las encuestas son valoraciones de un momento. Nosotros, la encuesta principal es la que estamos realizando permanentemente en comunicación con el pueblo salvadoreño y además a partir de todos los respaldos, de todos los apoyos de los nuevos sectores que se están uniendo. Bueno, estas fueron declaraciones que brindó el profesor Salvador Sánchez Serén luego de conocer, por supuesto, los resultados de este instrumento científico, el que hoy por hoy estamos desarrollando esta noche. Ingeniero, nuevamente reitero, parecía que el 11 de marzo del año recién pasado, el FMLN tenía a cuestas la elección presidencial luego de haber perdido bastiones tan importantes territorialmente hablando como lo fueron en su momento, por ejemplo, Apopa, Soyapango y Lopango mexicanos. ¿Qué pasó con esto? Porque muchas personas dicen, mire, definitivamente el tema Enel, Diego de Holguín, la gente que se fue de Arena, la expulsión de Elías Antonio Saca, la entrada en la contienda de Elías Antonio Saca, pero sin lugar a dudas, el patrimonio político que hoy por hoy tiene el presidente Funes le está dando rédito cuando se acopla al FMLN. Ayer en la noche hablábamos que el presidente Mauricio Funes es uno de los principales capitales que tiene el FMLN. No solo porque en este momento con su programa de los fines de semana, ir a algunos canales de televisión o dar declaraciones, ¿verdad? Cada vez que tiene una actividad de alguna inauguración o algún evento, él da declaraciones. Sino que, bueno, aquí está el rédito también de los 4 años y medio de lo que ha hecho el presidente Mauricio Funes y su gabinete de gobierno, ¿verdad? Es cierto que durante un tiempo hubo un distanciamiento o él trató de mantener una separación entre lo que había sido su promesa de campaña y lo que fue su desempeño, y yo creo que ese es un rédito. Considero que los programas sociales que ha implementado el gobierno del presidente Mauricio Funes están siendo asociados y administrados en la campaña del FMLN de una forma correcta, de una forma adecuada. Se habla de los útiles escolares, se habla del vaso de leche, se habla de la universidad virtual, se habla de una cantidad de cosas en el área de educación que sale muy bien evaluada cuando se habla del presidente de la República, ¿verdad? Educación sale en primer lugar. Eso creo que es algo que se le reconoce y que el FMLN está obteniendo rédito de eso que hizo el gobierno. Bueno, si no observemos de que ya hay en la campaña publicitaria la presencia del que actualmente es un ministro conversando con el candidato a presidente y a vicepresidente. Eso con el eslogan de que los cambios continúan, eso nos da una idea a nosotros de que efectivamente habrán funcionarios de este gobierno que han sido bien evaluados, que están dispuestos a participar y que lo han dicho en una forma abierta en el gobierno. O sea, esa es la forma en la que el gobierno del presidente Mauricio Funes, y aquí está Ciudad Mujer, en fin, lo que se hizo con las medicinas, todos esos proyectos que han llegado, y usted lo decía, Sergio, en el bloque anterior, el segmento que ha trabajado el FMLN es un segmento, llamémosle, a nivel nacional, pero con beneficios de la clase media baja hacia abajo, que en la pirámide es la mayor cantidad de población que tiene el país. Cuando nosotros hacemos el perfil del votante del FMLN, observamos de que el segmento rural está pero bastante del lado del FMLN, y eso es lo que ellos han trabajado. El nivel de educación es en promedio media, pero tienen hasta una cantidad de 36 años en la edad de las personas y tienen muy bien balanceado tanto hombres y mujeres, que son las personas que los están apoyando. Tienen, y voy a utilizar un término que probablemente no les gusta a mí, tienen mapeado muy bien al segmento al que ellos han trabajado durante todo este tiempo y al que el cual le están también trabajando la parte sentimental de que si no son ellos, no existen estos programas o no van a continuar estos programas, y que por lo tanto la mejor opción que ellos tienen es el FMLN. Ahora, si vemos el otro lado, si vemos a Arena, comparto yo lo que se dice. Arena ha estado como desfocado
ha estado más ocupado en una forma reactiva ante cierto tipo de acusaciones que se han dado. ¿Cómo ve el ciudadano que nosotros encuestamos al partido Arena? No lo ve unido. No percibe que tengan una visión clara de hacia dónde están llevando la campaña y hacia dónde están llevando el país. Sí lo ven con liderazgo, eso es importante, ¿verdad? Pero hay otra cosa que la gente nos lo dijo en la encuesta: no es un partido renovado. O sea, la gente entonces, cuando escucha promesas y escucha que esto va a cambiar, dice, ¿cómo esto puede ser cierto? Si nosotros observamos de que ya sea en primera fila o atrás, siguen estando las mismas personas, los mismos exfuncionarios o el mismo capital que estuvo en otras épocas, que estuvo primordialmente dirigido a fortalecer ciertos sectores y no a nosotros, como es el discurso del FMLN. Luego, quieras o no, las situaciones que han pasado con Arena, y esto lo voy a relacionar con el perfil del candidato o del presidente que quiere el salvadoreño. En la encuesta nosotros le preguntábamos a la gente, ¿y usted? Díganos las 3 características que usted quiere que tenga el futuro presidente de El Salvador. Y nos dicen, en primer lugar, honrado. En segundo lugar, capaz para gobernar. Y en tercer lugar, que tenga liderazgo. Cuando hacemos la consulta de los perfiles de los 3 candidatos, ya sea tanto el doctor Norman Quijano, el profesor Sánchez Serén o el expresidente Elías Antonio Saca, el término de honestidad y de honradez no pasa del 9%. Entonces viene y dice uno cuando está analizando, ¿y por qué la gente entonces no tiene confianza en los candidatos? Porque la característica que más están buscando que tenga el futuro presidente no es de las dominantes. Capacidad para gobernar y liderazgo sí está. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento en el país? Estamos en una convulsión de un problema que supera los 1.600, 1.800 millones de dólares, de un expresidente que no se ha comprobado, pero que se está poniendo en duda, y el fiscal ya está hablando de esto, de una administración que no ha sido transparente o no aparece en la información de más de 10 millones de dólares, aparece en Japa Power con otro problema muy grande de financiamiento y de dinero. Entonces viene y dice la gente, si lo que estamos discutiendo es que queremos un presidente honesto y los exfuncionarios del partido de gobierno, por las circunstancias que se han planteado, tienen en duda esto, entonces la gente somete a reconsideración si es la opción Arena o no la es. Ok. Un dato que es importante sobre esto, y usted lo decía, es la parte rural que está planteada dentro de este segmento poblacional por parte del FMLN. La parte poblacional, la clase media, media alta y alta, no apoyan del todo al partido oficialista, por cuanto no gozan en alguna medida de todos estos paquetes de los cuales usted ha planteado. Yo quiero irme de esta aseveración, de este comentario, a otra situación que es importante, porque se ha dicho, va a haber una segunda vuelta. Yo se lo quiero plantear a quemarropa, obviamente, porque sé que los amigos están muy interesados. 44% de aquellos votos, si los podríamos tabular, del FMLN no ganaría en primera vuelta hasta este momento, pero en una segunda vuelta muchos dicen el mensaje es que la derecha se tiene que unificar, si no fácilmente el FMLN va a ganar o en primera, si siguen cometiendo errores, o en segundo, con los números que hoy por hoy ellos tienen. En esta encuesta... Y perdón, cuando hablo de unificar es sentarse a negociar con el expresidente Elías Antonio Saca. Bueno, en esta encuesta no hicimos escenarios de segunda vuelta, ¿verdad? Porque la queremos hacer en enero del próximo año para tener una claridad más cierta o con mayor nivel de exactitud. Bueno, es cierto. Los datos de este momento, nosotros buscamos 4 formas en esta encuesta de preguntar por quién iba a votar. Porque algunas veces la gente, cuando usted le pide el voto, la gente le dice el voto es secreto, le regresa la papeleta en blanco. Entonces hay que buscar otras alternativas. En el método estadístico se llaman preguntas filtro, que le permite a uno relacionar una pregunta con la otra. Quiero decirle que en esas 4 preguntas, la diferencia entre Arena y el FMLN oscila entre 4 y 6.5%. Eso significa que la gente está siendo consecuente al momento de responder, no importa de qué manera se le pregunta. Y aún con la tercera fuerza, que es unidad, andaba desde 10 hasta 13.5 en las 4 opciones de respuesta. Quiere decir de que la gente está bastante clara por quién va a votar. Bueno,
Esa diferencia, evidentemente, en este momento está a favor del FMLN por circunstancias que podemos discutirlas más adelante. Cuando nosotros tomamos la decisión y dijimos, bueno, hagamos un simulacro de elección y eliminemos los votos de la gente que dice que no votará, que entrega papeleta en blanco o que anula la papeleta. Entonces, eso lleva al FMLN a 44%. No está muy lejos del 50 más un voto que se necesita, ¿verdad? Y dentro de las probabilidades también eso se puede dar. Arena, al final, creo que anda por el 35.2%, que la tiene más difícil, la tiene un poco más arriba del 14% para llegar a esa cantidad, y el Partido de Unidad llega aproximadamente al 17%. Quiere decir que está claro que de acuerdo a la investigación vamos a una segunda vuelta entre Arena y el FMLN. Claro, si quiere después, Sergio, podemos discutir cómo está la segunda vuelta y qué espera la gente que sean los escenarios de alianzas o no alianzas en la segunda vuelta. Ok, yo sé que lucubrar ideas acá no es lo adecuado, sin embargo a mí me encantaría que pudiéramos nosotros inferir en el caso hipotético, porque todavía no se habían dado ciertos elementos, como por ejemplo hoy por hoy la admisión de la demanda de la Sala de lo Constitucional contra el expresidente Elías Antonio Saca. En el caso hipotético, con estos 44% de aceptación que el Frente podría tener, la salida del expresidente Elías Antonio Saca podría inferir, y si me equivoco por favor me corrige, que esto, lejos de ayudar a Arena, le ayudaría al FMLN. Bueno, si no participa el expresidente Elías Antonio Saca, esta elección sería muy similar al escenario que tuvimos con el expresidente Francisco Flores y el expresidente Elías Antonio Saca, ¿verdad? En la encuesta anterior de agosto hicimos esa pregunta y la derecha se unía, centro derecha y derecha se unían, ¿verdad? Y era probable que en primera vuelta ganara Arena. Claro, es una lucubración bastante arriesgada, porque aquí tendríamos que esperar qué diría el expresidente Elías Antonio Saca, porque también él tiene un voto duro para Unidad y él tiene una gran incidencia al decirle a sus votantes por quién estarían cediendo el voto, que es un escenario que no se dio en las elecciones que yo me referí. Magnífico. Pausa comercial en 8 en punto. Aguántese que venimos con más. Volvemos. Sabíamos que iba a estar muy pendiente de su entrevista 8 en punto. Rector Zárate, hablemos del voto por departamento, porque obviamente usted tiene diseminado este tema. Voto de los indecisos, porque muchos adelantan por ahí, no, mires que los indecisos no hay que cuantificarlos, no hay que tabularlos en este instrumento científico. Pues se equivoca. Hablemos de las 4 formas de pedir el voto, que esa fue la pregunta que redactaron. Okay, muy bien. En la pregunta número 9, nosotros le decíamos a la gente cuál es el partido político de su preferencia. No necesariamente tiene que votar, pero ya existe como un rapport o un ánimo de que sea ese el partido. Y podemos observar que no voto, sino que en forma espontánea, al consultarle cuál es el partido político de su preferencia, 34.5 dice que el FMLN y 29.7 dice que es Arena. Aquí hay una diferencia de 4.8% y Unidad, que es, digamos, el 10, el promedio que tiene, anda disminuido en 23 puntos. Luego, cuando pasamos a la pregunta número 13, que es otra forma, le decíamos a la gente cuál partido político considera con mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones. Y aquí sube todavía más el FMLN, porque llega a niveles de 38.4, Arena llega a un 33.3, que tiene una diferencia siempre de 4 puntos, pero aquí esta pregunta nosotros la hicimos en agosto, y en agosto Arena tenía 37.5% de probabilidades de ganar contra 29.9 que tenía el FMLN. Quiere decir, de que lo que hemos estado conversando en los bloques anteriores, aquí no solo se da un crecimiento del FMLN por su propia campaña y su propio desempeño, sino que Arena, por todas las formas que ha estado reaccionando, ha bajado, ¿verdad? Entonces, al FMLN le ha beneficiado doblemente como producto de su propio trabajo, de su propio desempeño, de su propio esfuerzo, y también de la falta de visión o de claridad y de gaste que ha tenido Arena. La otra pregunta que tiene que ver con los votos es en la pregunta número 18 y dice, si las elecciones fueran este día, ¿por cuál partido político votaría? Que es nivel de memoria.
y aquí todavía sube más el FMLN, sube a 39.3 y Arena se queda con 33.4. Esto hace una diferencia de casi 6 puntos, que es lo que se perfila al final. Y cuando le dimos la papeleta, al final, a la gente nosotros le entregábamos una papeleta con los logos de los diferentes partidos políticos, no le entregábamos fotografías de candidato, y quiero aclararlo porque ya el Tribunal Supremo Electoral, a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, dice que no se puede poner la fotografía del candidato en la papeleta. Por lo tanto, solo colocamos la bandera. Y en esta cuarta y última forma, que es la definitiva, que es la del voto, el FMLN tiene 35.2, Arena obtiene 29 y Unidad llega a 13.9. El FMLN en la encuesta de agosto tenía 28.7, quiere decir que aquí hay un crecimiento de casi 7 puntos. Arena tenía 29.7, con el margen de error yo tengo que decir de que están en el mismo margen, ¿verdad? Y Unidad logra 13.9. Si nosotros observamos el cambio, realmente una disminución de 7 décimas, un crecimiento de 6.5, hace una diferencia de 7.2, ¿verdad? Entonces, si regresamos y vemos el posicionamiento por departamento, que a mí me parece interesante que la audiencia lo conozca, y quiero informar que lo que decimos por departamento no es definitivo, porque la muestra que se hace a nivel nacional no permite que la muestra por departamento sea representativa, sino que simplemente nos está dando una idea de cómo puede ser. De los 14 departamentos, solamente en 2 departamentos está arriba Arena. Uno es San Salvador, que es sumamente grande, y eso es lo que hace que mantenga todavía un peso suficiente. Y el segundo departamento que gana Arena es Chalatenango. Hay 3 departamentos en los que están empatados: La Paz, Morazán y La Unión. Quiere decir de que 2 que tiene Arena y 3 que tiene empate son 5. 9 departamentos los tiene ganados el FMLN. Y hay departamentos en los que el FMLN tiene el doble de votos que tiene Arena. El caso de San Vicente. San Vicente, cuando hicimos el dato del departamento, el FMLN tiene el doble de votos que Arena. Quiere decir que la tarea realmente es fuerte para el partido Arena. O sea, hay que redefinir y evaluar si la estrategia que se ha estado implementando es la correcta, si hay que incluir al candidato a vicepresidente, porque el FMLN tiene Salvador y Oscar, participan de forma conjunta. En la campaña de Arena estrictamente con Norman Quijano, ¿verdad? Y si hay ataques o de alguna manera se trabaja la imagen del candidato a presidente y no se complementa, porque esto es un trabajo de equipo, ¿verdad? Quiere decir que se deja un flanco un poco descuidado, ¿verdad?, en el que deberían de reconsiderarlo. Luego, creo que es importante establecer como un equipo de trabajo que esté al frente, que la gente lo conozca, que demuestren de que hay unidad, porque en este momento hay una percepción de que eso no sucede así, y de alguna forma la encuesta lo dice, el resultado que se tiene también, eso refleja que Arena no es que no esté creciendo, es que Arena está disminuyendo, ¿verdad?, la imagen de su candidato. Y si esta es una elección presidencial, la figura prioritaria es el candidato a la presidencia. Y si no la están apuntalando o no la están reforzando como debe hacerse, creería de que esa pendiente que tiene en este momento le puede dar malos resultados el próximo año. Que hay rector de las propuestas, y le planteo esta posibilidad concreta, porque en algún momento se ha dicho, mire, lo que pasa es que el FMLN maneja el término compromisos, y esto fonéticamente se escucha diferente, por un lado, y por otro lado, Arena ha venido únicamente en el tema de ataque y a tratar de deslegitimar cualquier tipo de acción, por cuanto en el pasado ocupó la política del terror, la cual se rompió de tajo con el presidente Mauricio Funes, porque no deportaron ni a los 2.5 millones de salvadoreños, ni tampoco se fue la inversión o bajó la inversión, porque en algún momento esto depende en algún momento en cómo lo mire, de qué óptica podría ser confrontable, pero no sucedió lo que en el pasado Arena había dicho cuando llegara el FMLN, que estamos hablando claramente que este gobierno no es un FMLN puro, y ahí estamos claros, pero no sucedió lo que Arena en algún momento señaló. Yo escucho en la campaña de Arena
propuestas para mejorar problemas que tiene el país. Eso no hay que negarlo, ¿verdad? También cuando inició la campaña ya formal, alcanzaba a percibir algunos anuncios en campaña que estaban queriendo recuperar el espíritu nacionalista de los areneros, ¿verdad? Lo identificaron como el gritón, lo borraron inmediatamente, y cuando eso en una campaña electoral se hace, es que como que la gente tiene temor a mantener la idea original que se estaba haciendo y se cede ante críticas. Luego, he observado a un Arena enfocado más en una lucha con el expresidente Elías Antonio Saca, porque a los escenarios que van es a decir que lo expulsaron, es a decir que lo malo que tuvo Arena en el tiempo de él no es responsabilidad de Arena, sino que del expresidente Elías Antonio Saca, y como que eso los desenfocó, ¿verdad? O sea, no han hecho propuestas concretas, no han visto qué es lo que está haciendo el FMLN para poder contrarrestar esas propuestas. El FMLN no está atacando a nadie. El FMLN ha hecho una dispersión de su estrategia publicitaria muy profesional, con una calidad de resolución, de imágenes, de colores, en diferentes rangos de edades, ha establecido la diferencia de género, ha trabajado con diferentes sectores, ha hablado de alianzas, no ha dejado casi ningún sector de tomar en cuenta que quiera reaccionar positivamente ante sus propuestas. Y creo que Arena no ha enfocado su estrategia en el sentido de ver qué es lo que está haciendo el FMLN, ver qué es lo que les está resultando, no atacarlos, sino que medir qué le está funcionando al FMLN, no para copiarlo, sino que para diseñar su propia estrategia publicitaria. Ahora, en estas mismas líneas también, hasta este momento, cuando se tabulan estos datos, no se tenían ciertos elementos que han sucedido, como por ejemplo la admisión de la demanda del expresidente Saca, pero conocimos también que a la señora Rebollo se le impuso una multa. Es decir, todos aquellos esfuerzos que los han ocupado o los han canalizado para desprestigiar en el tiempo del conflicto armado la imagen de Salvador Sánchez Serén, pareciera que no han tenido ningún tipo de fruto. Más aún, cuando el día de ayer se dio ya la rifa, si lo podríamos llamar en ese término popular, en el calor popular, y Arena pues no salió tan favorecido en la papeleta electoral. Bueno, nosotros vamos a medir, y en esta no lo hicimos porque no habían suficientes elementos. Nosotros vamos a medir cuál es la percepción del papel que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral. Queremos conocer si la gente va a ponderar que estas decisiones que se están tomando están de acuerdo a lo que la gente quiere o no están de acuerdo. No puedo concluir nada, pero lo vamos a medir porque yo creo que es importante. Yo en lo personal no vi de una buena forma de que un magistrado en forma individual se expresara ante una situación, ¿verdad? Estamos perdiendo la colegiatura, estamos perdiendo el trabajo en equipo. Es una característica de ese magistrado el actuar de esta forma. Yo lo respeto, ¿verdad? No lo estoy criticando, sino que simplemente creo que estamos hablando de que el país necesita que la institucionalidad funcione, ¿verdad? Y eso es importante. Se están tomando resoluciones con 3 magistrados cuando en un tiempo pasado se decía que como mínimo eran 4 las que deberían de tenerse para poder resolver. Me refiero al Tribunal Supremo Electoral. Creo que esos aspectos hay que medirlos porque efectivamente, ¿verdad? Las ideas que ha tenido el Partido Arena o sociedad civil para cuestionar la figura del profesor Salvador Sánchez Serén hasta el momento no ha funcionado. Magnífico. Lo que sí funciona en 8 en punto son publicidad. A continuación, nuevamente se las presentamos y regresamos inmediatamente. Volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia. Estamos de regreso. Rector, hablemos del voto indeciso, porque ciertamente en alguna medida se ha dicho, mire, el voto indeciso es eso, es indeciso, pero ciertamente define presidentes en este país. Bueno, hay que aclarar que hay gente que se define como indecisa porque no quiere expresar por quién va a votar y simplemente le es más cómodo y le evita problemas cuando se le dice usted ya decidió por quién va a votar, decir no, porque ya no se le hace ni una serie de repreguntas que vienen para la gente que comenta que ya decidió. Esa es una cosa. Y efectivamente está la gente que no es voto duro de ninguna de las tendencias que tradicionalmente hemos visto y que es gente que se considera más una persona que analiza, que se da su tiempo, que espera que sucedan más eventos y que no se define como una persona comprometida con un partido político sin importar las promesas del partido político, que eso sucede tanto
en el FMLN, en Arena y en Unidad. Gente que dice, no, yo voy a votar porque tengo intereses familiares, personales, económicos, lo que sea. Esa es la gente que se define. Y está la gente que lo está viendo todo el proceso a distancia, que está esperando qué suceda para definir su voto. Nosotros en la encuesta, en la lámina, en la transparencia 29, le consultábamos a la gente que si estaba seguro de asistir a votar. Un poco más del 80% de gente nos dijo que sí. Y si sumamos... Y bueno, estamos de regreso, pedimos las disculpas del caso por inconvenientes en el suministro eléctrico, pero obviamente es producto de los fuertes vientos que azotan a la red eléctrica de nuestro país. Por favor, seguimos la misma idea, el tema de los indecisos, para usted que está muy pendiente. Bueno, para no entrar en el análisis de todos los números, efectivamente seguimos cerca del 30% de los encuestados que se expresan como indecisos. Aunque, a pesar de que nos han dicho que son indecisos, cuando termina toda la encuesta y les damos la papeleta, muchas veces los indecisos no la reciben porque en forma privada votan, se declaran indecisos para no expresar abiertamente por quién van a votar. Y yo quiero también dar este dato porque quiero ser muy transparente, que de la gente que se dijo indecisa y le entregamos papeleta, el 27.5% votó por el FMLN, de esa gente que se declaró indecisa. El 18.2% votó por Arena y el 13.4% votó por Unidad. Quiere decir que las mismas personas que se declaran indecisas se están manteniendo casi en los mismos márgenes que las personas que votaron. Eso lo que hace es reforzar los números que nosotros hemos dado como votos, porque aunque sean indecisos, si votan de esta forma, van a llevar los resultados a ese mismo nivel. Magnífico. Un tema que a mí me ha llamado la atención, ingeniero, es la gente no quiere que la etiqueten, si es de izquierda o es derecha. Y fíjese qué interesante, porque de pronto uno acá en esta tribuna de entrevista no puede emitir juicio de valor, traer una corbata de un color o el otro, sino ya lo van etiquetando. O de pronto articular un análisis, porque de pronto si este no le es grato a un partido, entonces tú sos del otro lado. ¿Por qué tiene que ser así siempre? ¿Son estructuras mentales arcaicas? Bueno, no pasa solo en El Salvador. Recordemos al expresidente Bush en los Estados Unidos. Él declaró que el que no estaba con él estaba en contra de él, ¿verdad? O sea, siempre hay políticos y siempre hay tendencias. En la lámina 37 nosotros tratamos de hacer un ejercicio nuevo y le preguntamos a la gente, bueno, ¿y con qué ideología política usted se identifica? Agregamos dos conceptos que no lo habíamos hecho en encuestas anteriores y hablábamos de centro izquierda y de centro derecha. Nosotros creímos cuando estábamos elaborando el instrumento que íbamos a tener un mayor grado de receptividad, pero observemos que si sumamos izquierda con centro izquierda andamos por el 30%, si sumamos derecha con centro derecha andamos en el 30%, el centro anda en 12.2%, pero qué interesante que más del 20% de la gente dice, o sea, ustedes pónganme todas las alternativas que quieren, pero no me etiqueten, que yo no quiero decir de qué soy. Probablemente sea de derecha, pero a lo mejor pueda votar por izquierda, y eso ya ha sucedido, ¿verdad? Que gente que ha estado votando tradicionalmente por un partido político, dependiendo de la oferta, pasó con el presidente Mauricio Funes, 500,000 de votos que no habían votado en elecciones anteriores o que habían votado por otros partidos políticos, se pudieron captar. Ok, hay dos preguntas de los amigos televidentes que me dan muchísimo la atención. Gracias por su participación. No tengo mucho tiempo, pero es importante. Don Rafael Castellano, muchísimas gracias por su sintonía. Obviamente Arena debe redireccionar su campaña, ni contra Saca ni defenderse contra Funes. La del FMLN es un buen modelo. Proponer, otro amigo televidente también me llama la atención, y es que yo creo que los candidatos, tanto Norman como René, tienen que andar con personas diferentes porque tienen anticuerpos, siempre son los mismos y lejos de sumarle, le restan y muchas veces le dividen. Por favor. Bueno, no llega información hasta nosotros pública, ¿verdad? Pero las estructuras departamentales probablemente sean las mismas que se han dado durante mucho tiempo en los departamentos. Y esta es la gente que organiza todas las presencias y las actividades locales que se hacen. Entonces, si ya tradicionalmente esta gente tiene animadversión, estas personas que son las que organizan las visitas que hacen los candidatos, o sea, como que llegan con una carga negativa o con una predisposición de que llegan las personas con las que no se sienten bien. O sea, y esto tiene que ver también con la encuesta, donde dice que el partido Arena no está renovado. Ok.
siempre con esa renovación, porque se ha atacado la figura del expresidente Francisco Flores. El silencio se puede interpretar de diferentes maneras. ¿Se debe de reformar Arena, como usted lo ha dicho? Yo creo que este no es el momento. Es más, esto lo que los obliga es a ser más unidos, a borrar esas diferencias que se tienen y hacer un nuevo programa para lo que falta y trabajar y darle con todo lo que puedan. Bueno, con eso nos quedamos. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Un gusto verlo por segunda noche consecutiva. Gracias, Sergio, y un saludo a todos los amigos televidentes y feliz noche. Amigos, gracias por haber sintonizado la entrevista 8 en punto. Hoy, precisamente miércoles 27 de noviembre del 2013, así están las cosas en nuestro país. Soy Sergio Méndez. El Señor los bendiga a todos.